Hola Sebastián, ¿qué tal? Hola, profesor, muy bien. ¿Usted qué tal? Bien, por dicha. Creo que voy a iniciar la clase. Em, la ventaja es que, ¿verdad? Queda grabada allí. Em, lo que tenía para hoy era continuar con este problema que habíamos iniciado la solución el miércoles, ¿verdad? Ujú. Y y no lo habíamos terminado. De hecho, solo hicimos la primera parte. Esta es la situación que planteaba y que voy a retomar acá. Es una situación que incluso se pregunta o está preguntada en algunas preguntas conceptuales, valga la redundancia, que es la situación de cuando uno tiene una cavidad como esta, un agujero como este, cuando la temperatura aumenta, ¿qué es lo que pasa? Si el agujero este se reduce, como en esta situación, o si el agujero este más bien se hace más grande, como en esta otra situación. Aquí está un poco exagerado, ¿verdad? Para ilustrar, porque hay que recordar que el fenómeno de la expansión térmica es de pequeña escala. El problema es que teníamos como un modelito simple ¿cómo se llama? De un termómetro de líquido en vidrio. Y la idea era que hay una cápsula de vidrio aquí, ¿verdad? Esférica, de un radio R0. En la temperatura T0 está totalmente llena de líquido. Y luego aumentamos la temperatura y entonces el líquido sube un poquito por acá. Lo que ocurre es que aquí hay una expansión térmica, pero de las dos cosas. Es decir, hay una expansión térmica del líquido y hay una expansión térmica también de la cápsula de vidrio que se expande. Entonces, la primera pregunta era que cuál era el cambio de volumen de la cápsula esférica. Entonces, lo que habíamos planteado era que las cuestiones de expansión térmica es para el material. Entonces, yo lo había planteado en términos de la circunferencia interna. Trazado una circunferencia interna aquí por el ecuador, digamos, de las esferas, podría ser. Y cómo esa circunferencia cambia. Entonces, bueno, el cambio de la circunferencia tiene que ser alfa del material por la circunferencia inicial por el cambio de temperatura. O también que la circunferencia final era la circunferencia inicial multiplicado por 1 más alfa delta t. Esto es importante. Tenemos estas dos ecuaciones para analizar la expansión térmica lineal. Y no hay que confundirlas. La primera ecuación lo que nos dice a nosotros es el cambio. Y la segunda ecuación lo que nos dice es el valor final. Bueno, en esta situación lo que nos sirve a nosotros más bien es el valor final. La circunferencia final, ¿qué va a ser? 2 por pi por el radio final. Y eso será 2 por pi por el radio inicial, la circunferencia inicial, por 1 más alfa delta t. Los dos pi se cancelan y me queda esta relación de acá. Ahora voy a convertir eso a volúmenes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el volumen inicial sería el volumen de la cavidad, 4/3 de pi por R0 al cubo de la cápsula. Y el volumen final sería 4/3 de pi por el radio final al cubo. Entonces, el cambio de volumen va a ser, voy a escribirlo aquí paso a paso. Cambio del volumen sería literalmente el volumen final menos el volumen inicial. Y eso sería 4/3 de pi por R final al cubo menos 4/3 de pi por R inicial al cubo. Y 4/3 de pi es factor común. Entonces el cambio del volumen en la cápsula sería 4/3 de pi por
el radio final al cubo menos el radio inicial al cubo. Así. Ok. Y esto, ¿cómo lo trabajo? Bueno, el radio final lo tengo acá. Entonces, esto sería, cambio del volumen, sería 4/3 de pi. Radio final al cubo. R0 al cubo por 1 más alfa delta t al cubo. Esto que está acá es R final al cubo. Usando la ecuación para el R final de la expansión térmica. Menos R0 al cubo. R0 al cubo es factor común. Entonces yo puedo decir esto, el cambio de volumen es cuatro tercios de pi por R0 al cubo por paréntesis que va 1 más alfa delta t al cubo menos 1. ¿Ok? Ok. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Bueno, 1 más alfa por delta t elevado al cubo. Hay una forma rápida. Uno lo podría hacer haciendo como esto, hacerlo así, ¿verdad? 1 más alfa delta t por 1 más alfa delta t por 1 más alfa delta t. Entonces multiplica estos dos y después este, pero se vuelve muy largo. Para elevar cosas al cubo, hay un truco que es utilizar lo que se llama el triángulo de Pascal. Triángulo de Pascal es así, empieza uno con 1, siempre lleva unos en los bordes. Y aquí uno suma, y sería 2. Este y este, 1 y 1, da 2, ¿verdad? Este 1 y 1 da 2. Ahora uno vuelve a hacer aquí en los bordes unos. Y aquí 1 y 2 suma 3. Y 2 y 1 suma 3. Y uno podría seguir así. Le pone unos en los extremos. Y sería 1 y 3 es 4. 3 y 3 es 6. 3 y 1 es 4. Y así lo va desarrollando. Este es el famoso triángulo de Pascal. Y el triángulo de Pascal, una de las propiedades que tiene es que nos da los coeficientes del desarrollo de un binomio, como esto, que esto es un binomio al cubo. Este de aquí sería un binomio al cuadrado y este de aquí es el que nos interesa, el binomio al cubo, y este sería el binomio a la cuarta potencia. ¿Qué es eso? Bueno, voy a escribir la formulita, digamos. Usted tiene A más B al cubo. Entonces, ¿cómo se empieza? Bueno, este coeficiente que está aquí, el 1, lo voy a escribir, pero quedaría igual, ¿verdad? Y uno empieza con el primero, el A, elevado al cubo, multiplicado por el B, elevado a la 0. Y ahora, conforme yo voy hacia allá, la potencia de A va a ir disminuyendo y la de B va a ir incrementándose en 1 en cada paso. En el siguiente paso, aquí el coeficiente sería un 3. Ven, estos coeficientes nos los da triángulo de Pascal. Y ahora sería A cuadrado, porque entonces el A va cayendo en 1. Y el B, aquí era 0, aquí el B es 1. Más, ahora el otro coeficiente, otra vez 3. A al cuadrado ahora va a la 1.
y b iba a la 1, ahora b va al cuadrado. Y finalmente, el último coeficiente sería 1 por, ahora el a va a la 0 y el b va al cubo. Entonces ven, a comenzó 3, 2, 1, el 1 no se escribe, 1, 0. Y la b empezó 0, 1, 2 y 3. Porque estamos elevando el cubo. Y los coeficientes que se colocan acá me los da el triángulo de Pascal. Cualquier cosa elevada a la 0 da 1. Entonces sería a al cubo por 1 más 3 veces a cuadrado por b más 3 veces a por b cuadrado más b al cubo. Y ese es el desarrollo de un binomio elevado al cubo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aplicamos eso acá? Eso sería, en este caso, 1 más alfa por delta t al cubo. Entonces sería, el primero es 1. 1 al cubo es 1. Más 3 veces 1 al cuadrado es 1. Por alfa delta t, el segundo. Más 3 veces el primero que es 1 y el segundo al cuadrado, que es alfa al cuadrado delta t al cuadrado. Y el último es el segundo elevado al cubo, más alfa al cubo delta t al cubo. Ahora, aquí hay una cosa importante. Nosotros habíamos señalado que el alfa era un número, una cantidad muy pequeña. De hecho, lo podemos ver acá en los coeficientes, ¿verdad? Este es beta, perdón, el alfa. Acá. Alfa es muy pequeñito, es una cantidad por 10 a la menos 5. Alfa es lo que hace que el fenómeno de la expansión térmica sea, como habíamos dicho, un fenómeno de pequeña escala. Si alfa fuera más grande, la expansión térmica se vería, pero es que alfa es muy chiquitito. Entonces, aquí vamos a hacer algo. Aquí vamos a hacer algo. Y es que vamos a hacer una aproximación. Si alfa es pequeño, alfa es pequeño. Alfa es del orden de 10 a la menos 5. Entonces, alfa al cuadrado es muy pequeño. Porque algo chiquitito elevado al cuadrado da algo todavía más pequeño. Y alfa al cubo es mucho más pequeño. Entonces, siempre y cuando el cambio de temperatura no sea muy grande, si no estamos hablando de cambios de temperatura enormes, entonces este término de acá, que es alfa al cuadrado por delta t, nosotros podemos decir que tiende a 0. Y este otro término de acá, que es alfa al cubo por delta t, nosotros podemos también decir que tiende a 0. Y entonces nosotros podemos decir que esta cantidad 1 más alfa por delta t al cubo es
aproximadamente, ¿qué? Solo estos dos primeros términos. 1 más 3 veces alfa por delta t. Porque los otros terminitos que están acá serían despreciables. ¿Ok? Y entonces, bajo esa, yo puedo decir, el cambio de volumen del agujero de la cavidad de la esferita esa hueca y de la cápsula, sería aproximadamente, ahora estamos haciendo una aproximación, aproximadamente 4/3 de pi por R0 al cubo por 1 más alfa delta t al cubo, 1 más 3 alfa delta t, menos 1, dice, menos 1. 1 menos 1 queda 0. Y esto queda que el cambio del volumen es 4/3 de pi R0 al cubo aproximadamente, ¿verdad? Por 3 alfa por delta t. Que esto yo lo puedo acomodar así. Como aproximadamente 3 alfa por 4/3 de pi por R0 al cubo por delta t. Y vean una cosa. Vean una cosa. 4/3 de pi por R0 al cubo. Esto es 3 veces alfa por el volumen inicial por delta t. Y habíamos dicho, de aquí es de donde sale eso de que 3 veces alfa es aproximadamente beta. Porque habíamos dicho que el cambio del volumen era beta por V0 por delta t. Entonces vean que estas dos ecuaciones serían iguales si beta fuera 3 veces alfa. ¿Ok? Pero mucho cuidado con algo. Vean que este resultado es muy interesante. Porque nosotros no podíamos aplicar, uno dice, ¿y por qué no aplicamos esta ecuación desde el puro principio? Hubiera sido más fácil aplicar esta ecuación desde el puro principio. Claro, pero vean que hay un problema. Esto de aquí adentro no es vidrio. El vidrio es esta parte de acá. Entonces yo no podía llegar y decir que el cambio de volumen del agujero, de la cápsula, era así nomás como beta del vidrio por el volumen inicial por delta t. Ajá. ¿Por qué? Porque la cápsula no estaba rellena. ¿Okay? Está rellena pero de mercurio, no de vidrio. Y lo que me piden en la parte A, ¿cuál es el cambio de volumen de la cápsula de vidrio? De la cápsula de vidrio. Pero interesantemente, se expanden igual. Es decir, si yo en vez de tener una cápsula como esta que tiene un agujero, yo tuviera una esfera totalmente rellena, que no tuviera este agujero, ambas se expandirían de la misma manera. Eso es lo que estamos obteniendo. Eso es lo que estamos obteniendo acá. Porque esta parte de acá sí la hicimos sin hacer ninguna trampa, ¿verdad? Bueno, hicimos esta aproximación, pero lo hicimos haciendo el análisis bien. Entonces, en la parte A podemos responder que el cambio de volumen de la cápsula es aproximadamente 3 alfa por 4/3 de pi
R0 al cubo por delta T. Ajá. La cápsula se hace más grande. Ahora, la parte B. Dice, ¿cuál es el cambio de volumen del líquido? Ah, bueno, el líquido sí está fácil, porque el líquido es este líquido que está acá. Entonces, para el líquido, para la parte B, el cambio de volumen del líquido, esta es como ponemos la C de la cápsula, cambio de volumen del líquido es beta por el volumen inicial por delta T. Y el volumen inicial es 4/3 de pi por R0 al cubo. Entonces, el cambio de volumen del líquido es beta por 4/3 de pi por R0 al cubo por delta T. Ese sí, lo calculamos de una manera muy directa, ¿verdad? Respuesta de la parte B. Ahora, la parte C nos dice que encontremos esa relación para el cambio de longitud, este delta L. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que como el beta es más grande que 3 veces alfa, entonces la cápsula crece de tamaño. La cápsula va a crecer de tamaño, pero el líquido va a crecer más. Entonces, ese líquido que no cabe dentro de la cápsula comienza a subir por este tubito capilar. ¿Cuánto es el volumen de líquido que sube por acá? Bueno, el volumen de líquido que sube por ahí, vamos a anotar esto, la parte C, volumen de líquido que sube por ahí es precisamente la diferencia de estos dos cambios. El volumen de líquido en el tubito este es lo que no ocupo en el balón. Es decir, es el cambio de volumen del líquido menos el cambio de volumen de la cápsula. ¿Cuánto cambió el volumen del líquido? Ok, pero hay que restarle lo que aumentó la cápsula, porque eso siempre sigue cabiendo dentro de la cápsula. Eso es este volumen. ¿Okay? Y este volumen será, como esto es un cilindro, el área, esta área, A0, por este delta L. Área de la base por la altura nos da a nosotros volumen. Y entonces escribamos delta, este sería beta por 4/3 de pi por R0 al cubo por delta T menos el cambio de volumen de la cápsula 3 veces alfa por 4/3 de pi por R0 al cubo por delta T igual a A0 por delta L. Podemos sacar factor común acá. Hay varias cositas. El 4/3, el pi, el R0 al cubo,
y el delta T son factores comunes. Eso está aquí, aquí, aquí también y aquí. Y entre paréntesis quedaría beta menos 3 alfa. Eso es igual a A0 por delta L. Y finalmente delta L es delta L es 4/3 de pi por R0 al cubo por beta menos 3 alfa. Y esto aquí un dividido por A0. Y esta ecuación que hemos obtenido acá es esta misma. 4pi R0 al cubo, 3A0, beta menos 3 alfa por delta T. Acomodado un poquito diferente, pero es exactamente esta misma ecuación. El 3 y el A0 lo acomodan ahí, lo acomodan de esta forma. 4pi por R0 al cubo, 3 veces A0 por beta menos 3 alfa. El delta T me hizo falta aquí por delta T. ¿Sí? Y esa sería la respuesta de esa parte C. Ok. Bien. Ok, ok. Voy a detener un momentito la grabación.